Hola amigos de Kylie, les saluda Raúl Armenta, otra vez, como cada semana. En esta ocasión vamos a entrevistar al escritor mexicano Vicente Alfonso, que está publicando con la Universidad Autónoma de Nuevo León su libro A la orilla de la carretera, un libro de crónicas sobre Chilpancingo Guerrero. Y pues vamos con la entrevista, esperamos que les guste. Hola Vicente, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, también, gracias. Qué bueno, pues ¿te parece si empezamos? Sí, claro. Bien, pues antes que nada, ¿qué nos puedes contar de este libro que estás presentando A la orilla de la carretera? Pues es una colección de crónicas que hice a lo largo de 3 años, dos de ellos mientras vivía en Guerrero, en la capital de Guerrero, en Chilpancingo, a donde llegué por motivos del trabajo de mi esposa, la novelista y académica Ileana Olmedo. Eh, yo realmente no conocía mucho de la historia de Guerrero. Había estado en Acapulco una vez dando un taller y había pasado por Chilpancingo, como todo el mundo, por la carretera sin detenerme. Y entonces mudarnos allá nos obligó a investigar muchas cosas, ¿no? A tomar nota de muchos detalles que quizá pasan inadvertidos para quienes llevan toda la vida habitando la ciudad, ¿no? Es una ciudad fascinante porque es una zona de contrastes, ¿no? En donde hay mucha pobreza, pero al mismo tiempo hay lugares de una riqueza insólita, ¿no? Tanto en recursos naturales como en recursos económicos, y que no se entiende si no se echa uno un clavado en la historia de la región, ¿no? Claro. ¿Qué aprendiste de Chilpancingo y de Guerrero al estar esos 2 años ahí? Pues aprendí muchísimas cosas. Ahora, el libro no pretende ser un libro de respuestas, ¿no? No me convertí en un guerrerólogo, por decirlo rápido y mal. No creo tener la solución a los problemas de la región, ni mucho menos, justamente porque es un estado tan complejo que se necesita mucho más que 3 años, ¿no? De investigación. Pero sí aprendí eh, más bien una metodología, ¿no? Una metodología establecida por varios de nuestros cronistas más destacados, entre ellos eh, doña Elena Poniatowska, don Juan Villoro y don Carlos Montemayor. Menciono a Montemayor entre los cronistas porque aunque él se asumía como novelista, podemos recordar quizá el que es su trabajo más destacado, que es la novela Guerra en el Paraíso, y que mi conclusión es que fue publicada como una novela, porque el libro sale en una época en que era difícil eh, rotular bajo el título de crónica un libro que reconstruía lo ocurrido en los años 60 y 70 en la Sierra de Atoyac, en donde hubo un exterminio de campesinos por parte de distintas autoridades, entre ellas el ejército mexicano, ¿no? Si publicarla como novela le generó problemas a don Carlos Montemayor, pues imaginemos que muy probablemente se lo hubiera querido publicar bajo la forma de o bajo la etiqueta de crónica, no se lo hubieran permitido, ¿no? Entonces, lo que aprendí fue que hay que acercarse tratando de, número uno, estar consciente de los propios prejuicios para deshacerse de ellos, ¿no? Para quitarse la venda que representa la tentación de pensar que la propia realidad del cronista es la realidad con mayúsculas, ¿no? En realidad, vivimos en un caldo de cultivo muy complejo en donde cada quien tiene experiencias distintas y si caemos en la tentación de juzgar al otro a partir de lo que he vivido yo, pues nos podemos meter en graves problemas, ¿no? Porque no estamos entendiendo nada. Claro. Y justamente abordando este punto de las perspectivas de cada persona, Ujú. y bueno, tú siendo de una ciudad que también en algún momento fue violenta como Torreón, ¿qué diferencias hay entre la vida en Torreón en cuanto a la violencia entre Torreón y Chilpancingo, por ejemplo? Fíjate que qué bueno que lo mencionas porque
Hay dos cosas ahí que a mí me quedaron claras, ¿no? La primera que, como te decía, a veces tenemos tan cerca los fenómenos o ciertos territorios que nos es difícil verlos en la casa propia y los vemos más fácilmente en un contexto ajeno, ¿no? Entonces, a Montemayor creo que le pasó. Montemayor de joven tuvo alguna cercanía con los participantes en el asalto al cuartel Madera. Como sabes, fue un hecho ocurrido en la Sierra de Chihuahua y que representó, digamos, el primer intento armado de una guerrilla en México de enfrentarse al Estado mexicano, ¿no? Fue un intento mal logrado, eh, pero que marcó de alguna manera la historia de nuestro país. Y él siempre tuvo la idea de escribir algo al respecto. Escribió Las Armas del Alba, por supuesto, pero platicando con muchas de las personas cercanas a él, concluíamos que quizá le fue más fácil reconstruir lo ocurrido en la Sierra de Atoyac porque no estaba tan involucrado de manera emotiva y personal, ¿no? Quizá la historia de lo sucedido en Chihuahua le detonaba ciertos sentimientos que le dificultaban la escritura, ¿no? Y en el caso de Guerrero, por supuesto, siempre hay este, una relación emotiva con lo que se está contando, pero no personal, no desde lo personal, ¿no? Entonces, eso por un lado le ayudó y creo que a mí me pasó algo parecido, ¿no? Al no estar tan involucrado emotivamente con Chilpancingo, porque es un lugar en donde viví solo 2 años, quizá me fue más fácil hurgar en los rincones oscuros y difíciles de la ciudad. Me fue más fácil que hacerlo en mi propia ciudad, aunque en realidad pues, son lugares muy parecidos, ¿no? Aunque uno sea norteño y desértico y el otro sureño y con muchísima vegetación, pero bueno, estas son accidentes de la geografía, pero las dinámicas sociales muchas veces son muy parecidas. Claro. Y el premio, el libro, perdón, una primera versión recibió el premio para la mejor crónica, al libro de crónicas de Carlos Montemayor. Uh -huh. Justamente, ¿qué tan diferente es esta versión, la que ganó el premio, Uh a -huh. la que sale publicada hoy? Muy distinta, y muy distinto te voy a decir en qué. Eh, el libro que yo mandé a concursar era de algún modo, y sin denostarlo, pero era una colección de postales, entre comillas, ¿no? Situaciones a las que yo me había enfrentado, notas que había tomado, preguntas, eh, pero creo yo que le faltaba un hilo conductor. Y el hilo conductor lo encontré por consejo de Juan Villoro, ¿no? Porque le pedí que me diera una crítica de las crónicas que había recolectado al principio, ya con miras a publicar, y me dijo, mira, estás dejando ir una oportunidad de oro, que es, tú estás pasando por un territorio por el que 30 años antes pasó don Carlos Montemayor. Yo había utilizado como guía precisamente la novela de Guerra en el Paraíso, porque Carlos Montemayor fue tutor de Iliana, mi esposa, que tuvo la beca del Centro Mexicano de Escritores, y fue ella quien me recomendó leer Guerra en el Paraíso. Cuando lo leí dije, claro, es que solo yéndonos hacia atrás, hurgando en el pasado, podemos comprender muchas cosas del presente, ¿no? Entonces, después en la posterior lectura, Villoro me recomienda, me dice, mira, no nada más pongas lo que encontraste respecto de el territorio de Guerrero, sino todo este proceso de ir encontrando esa información, ¿no? Como, digamos, una especie de detrás de cámaras de lo que significó buscar a la gente que estuvo relacionada con don Carlos Montemayor, que sirvió como fuente para la escritura de la novela. Y entonces ya tenemos una historia mucho mayor. El libro duplicó más, casi triplicó su extensión original, y agregó todos estos momentos de investigación que me parece que lo enriquecen. Claro. Oye, Vicente, ¿por qué crees que se ha ocultado esta parte de la historia de México de los 60 y los 70 con toda la guerra sucia?
Bueno, eh, un lugar común dice que la historia la escriben los vencedores. Yo creo que la historia la escribe todo mundo, pero la versión que queda es justo la de los que se imponen. Vencedores luego suena como a algo honorable y desgraciadamente no siempre es así, ¿no? Es el caso de lo que pasó en Guerrero. Es muy triste pensar que Atoyac es quizá el municipio de América Latina con más víctimas de desaparición forzada, ¿no? Con más de 600 personas desaparecidas. Este, y entonces creo yo que se ocultó lo que pasó porque justamente sería una victoria poco honorable para el Estado mexicano, ¿no? Se abusó este, de los recursos que había a mano, se hizo pasar hambre, se torturó gente, se arrojó a gente desde aviones o se les enterró vivos, se les quemó vivos. Este, y creo que la medida más dura de un Estado, y lo hemos visto en la historia universal muchas veces repetido, no es nada más vencer al contrincante, sino borrar su memoria, ¿no? Digamos, cuando termina la lucha de independencia, la primera etapa de la lucha de independencia, que los insurgentes son arrestados, tú recordarás que la corona prohíbe mencionar el nombre de Hidalgo y de Allende bajo pena de muerte. El que mencionara el nombre de Hidalgo era ahorcado, ejecutado de inmediato, ¿no? Lo mismo sucedía con Allende. Pues algo parecido pasa con Lucio Cabañas, ¿no? O con Genaro Vázquez, o con muchísima gente en nuestro país. No se trata nada más de vencerlo, sino de borrarlo, como si no hubiera existido, precisamente por el riesgo que puede representar que alguien más llegue y tome la estafeta. Claro. Y que hace justamente que unas décadas después se repitan este tipo de fenómenos como fue después con los 43 de Ayotzinapa. Tal cual, exactamente. Ese es el punto, ¿no? Te mencionaba hace rato, ¿no? Eh, a veces escuchamos estas afirmaciones de que los niveles de violencia son inéditos en nuestro país o en el mundo y eso es tener muy mala memoria, ¿no? Los niveles de violencia han permanecido muy altos históricamente, ¿no? Ahora, quiero agregar una cosa que quizás sea pertinente, ¿no? Yo creo que Guerrero, como el caso de Tamaulipas, como el caso de Coahuila y otros estados, no son estados violentos de por sí, sino estados violentados. ¿A qué me refiero con eso, no? Eh, Decir que son estados violentos es como afirmar que la gente que provenimos de esos estados tenemos un gen raro que nos hace resolver las cosas a balazos, ¿no? Y en realidad, más bien la violencia, como bien señaló Carlos Montemayor, eh, es una consecuencia que deriva de la violencia de Estado, ¿no? Hay comunidades desplazadas. Por ejemplo, yo subí a la sierra de Atoyac, recorrí varios territorios y me encontraba en uno y otro lado con comunidades que ni siquiera sabían bien cuándo celebrar la fecha de fundación del pueblo, porque habían sido fundados hasta 3 veces los pueblos y en 3 lugares distintos, ¿no? No es raro que en la sierra te digan, ah, mire, en un pueblito, por decir el Quemado, ¿no? No, es que antes el pueblo estaba en aquel cerro, mire, pero llegaron los soldados, arrasaron el pueblo y la gente huyendo se vino para acá, ¿no? Entonces, pues eso, por supuesto, parece algo anecdótico, pero es algo que marca la vida de comunidades completas, ¿no? Claro. Y cambiando ya un poquito de tema, y ya casi para finalizar, también justamente acabas de ser, no, bueno, acabas de recibir el premio a la mejor novela negra de Elmer Mendoza. Ujú. ¿Qué nos puedes adelantar de esa novela? ¿Se va a publicar? ¿Qué va a pasar? Sí, el premio incluye la publicación y bueno, es una distinción que me honra mucho precisamente porque soy lector y seguidor del maestro Elmer Mendoza, este, por varias razones, ¿no? Creo que él no solo ha logrado retratar con acierto lo que otro maestro, Federico Campbell, llamó la cultura del narco, este, sino también ha logrado revolucionar la literatura mexicana a partir del habla popular.
¿no? En su novela, en su primera novela, Un asesino solitario, él retrata con mucho acierto el habla del norte del país y fue uno de los factores que contribuyeron a este boom que después tuvo la literatura mexicana, ¿no? Entonces, en la novela que obtiene el premio, yo traté de seguir ambas enseñanzas de parte del maestro Elmer, ¿no? Que es eh, buscar anécdotas que retraten la difícil vida que ha tenido el norte del país, pero también tratar de adecuar el lenguaje o los lenguajes, porque mi historia está contada desde el punto de vista de varios personajes y uno de los retos fue que el lenguaje de cada personaje correspondiera a la realidad de ese personaje. Fue bastante difícil, tuve que mandar al cajón de los trabajos pendientes varias veces la novela y me da muchísimo gusto que haya por fin obtenido una palomita de aprobación y sobre todo de un galardón tan importante como ese. Claro. ¿Y qué sigue para Vicente Alfonso? Pues ahorita, yo había dicho que después de las crónicas de Guerrero, que me costaron muchísimo trabajo, este, yo me iba a retirar de la crónica, pero la verdad es que es un vicio que no se quita, ¿no? Y tampoco imaginaba que nos iba a tocar vivir un contexto tan complicado como la pandemia, ¿no? Entonces, este, pues empecé a tomar notas a partir del día uno de encierro y no tanto concentrado en mi experiencia, porque me parece que, como te decía, los cronistas tenemos que estar atentos alrededor, ¿no? A escuchar las voces que están alrededor y no tanto la propia. Y entonces he tratado siempre le estoy sacando la sopa desde la persona que le toca traer el súper hasta personas que uno encuentra en la calle y veo que efectivamente pues esta turbulencia mundial está llena de historias que contar, ¿no? Acabo de ser jurado de un premio de crónica y pues por lo menos la tercera parte de los trabajos que revisamos tenían que ver con la pandemia y había visiones muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, este, creo que al auge que ya existía del género crónica se va a sumar esta necesidad de contar y recontar el mundo a partir de este parteaguas que es la pandemia, ¿no? Muy bien, Vicente, pues por mi parte sería todo. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, pues nada más agradecerte la conversación, y, y, y bueno, aprovechar para agradecer también a los lectores y a las instituciones, entre ellas a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que le da cobijo al libro de crónicas a la orilla de la carretera, porque pues en esta turbulencia que mencionaba, la industria editorial no se ha visto exenta, ¿no? A todos nos ha pegado y creo que es una muy buena señal que espacios como las universidades, como la Autónoma de Nuevo León o la Autónoma de Sinaloa, que es la que auspicia el premio Elmer Mendoza, sigan apostando por la literatura porque la cosa se está poniendo fea, ¿no? Y también agradecer a los lectores que al final son los que le dan sentido y razón de ser al ejercicio y al oficio que elegimos, ¿no? Muy bien, Vicente, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Con mucho gusto. Bueno, Hasta luego. igualmente. Muchas gracias a Vicente Alfonso, muchas gracias a toda la gente que hizo posible esta entrevista, muchas gracias a ustedes por verla. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que el libro La orilla de la carretera, que es sobre crónicas desde Chilpancingo, ya lo pueden encontrar en librerías, es publicado por la editorial universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues esperemos que les guste, cualquier comentario nos lo pueden dejar aquí abajo. Si les gusta el contenido, suscríbanse, si quieren que entrevistemos a algún escritor, díganos y veremos qué podemos hacer. Muchas gracias.